¿Qué uno tiene que entender y saber de las rectas? Asumiendo que uno ya trabaja con la parte vectorial, ¿bien? Y sabe lo que es una función lineal mínimamente, el trabajo de rectas tiene que ser medianamente sencillo. Por el hecho de que una recta, primero, ¿qué es? Una función lineal. Esto es una recta. Si en un sistema cartesiano ortogonal, una recta es esto. Es algo que uno en matemática ya lo viene trabajando. Realmente, si uno hace esto, la forma que creo que a cualquiera se le pone, que se llama forma explícita, de una recta, es y igual a A por X más B, donde B es la ordenada al origen y A es la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si uno que cursó un curso de cálculo medianamente, una recta, no es algo muy complicado. ¿Hasta ahí me seguí bien eso? Por el hecho de que, ¿cómo grafico una recta? Y hace esto. Busca, ¿y qué necesito? Necesito su ley, que es su forma explícita, o dos puntos. Una recta, ¿con qué se puede hacer también? Con dos puntos. Si vos tenés el punto A y el punto B, podés hallar la recta. Así, porque tenés la pendiente, justamente, ¿qué es A? Es delta I sobre delta X. Entonces, lo único que tenés que hacer es tomar algún punto, este como final, y este como inicial, y hacer la resta de las divisiones de las componentes de cada punto. Nada más. Realmente no es algo, creo, tan complicado hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Obvio que cuando hablamos de vectores empezamos a ver una nueva definición de recta. Que realmente creo yo que no es tan difícil. Si uno maneja la parte de vectores a conciencia y realmente sabe, a lo que me refiero es, che, ¿qué necesitas para entender una recta? Producto escalar y producto vectorial. Por eso te pregunté. Y si no lo entendías bien, vamos a ir manejando ejercicios de este estilo ahora también. O sea, por ese lado. Así que, por ejemplo, porque nos vamos a encontrar con preguntas. Y no sé, estas dos rectas son perpendiculares, son paralelas y nos van a dar ejercicios, generalmente. Y con ese tipo de ejercicio uno va a tener, viste, que buscar cosas. Buscar algún parámetro y para eso lo que vamos a tener que hacer es encontrar y buscar relaciones de rectas con vectores. Eso es lo que en general uno quiere. Bien, eso. Encontrar una relación de rectas con vectores. Esa es la parte importante. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es encontrar justamente esto. Che, ¿cómo relaciono no sé, una cosa con la otra? ¿Bien? O algo así. Entonces, vamos a ir viendo eso. Entonces, primero tenemos que ver la forma, bueno, ya tenemos la forma explícita, que es la de una función lineal común y corriente. Esta, la otra que te voy a explicar acá, es la forma general de una recta. ¿Cuál es su forma general? Mira, es A por X más B por Y más C igual a 0. Donde A y B forman las componentes de un vector. Esta vamos a llamarlo la recta S. En general las rectas se suelen determinar con un nombre, con una letra. La recta S, la recta P, como los puntos, ¿viste? En general suelen estar dadas con minúscula y los puntos con mayúscula, pero eso es al que se le canta el ejercicio. Pero en general suelen ser con letras minúsculas. Los puntos con mayúscula y los planos con letras griegas. Pi, sigma, lo que sea. Eso es una convención. Vos podés usar lo que vos quieras, obvio. Que nadie te frene a elegir. Nadie te diga cómo elegir tu recta. Sos libre. Pero bueno, donde A y B, que son estos numeritos de acá, representan las componentes de un vector, que lo vamos a llamar n, siendo que n es perpendicular a S.
Entonces, la recta, una ecuación de una recta general se construye en base a un vector perpendicular. Entonces, porque justamente la relación entre rectas y vectores es directa, porque mira, esta recta, ¿por qué dibujó un corazón? Y encima todo chueco. ¿What? Bueno, no importa. Esta recta está relacionada con este vector. Como está relacionada con este vector. ¿Qué relación tienen? Y este vector es paralelo y este vector es perpendicular a la recta. Entonces, como una recta se puede definir en base a dos puntos, una recta se puede definir también en base a vectores. Porque un vector, ¿cómo se construye también? En base a dos puntos. Esto es un vector, el vector AB. Ponele. Este es el vector AB, que está construido en base a los dos puntos. Un vector y una recta son prácticamente lo mismo. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar un vector y o A, definirlo paralelamente o definirlo perpendicularmente. Entonces, esta es la forma general de una recta. ¿Hasta ahí me va siguiendo más o menos? Ahora, vamos a suponer que ahora, en vez de querer definir, esta es la forma general. Ahora vamos a suponer que, no sé, en vez de querer definir una recta en base a su expresión general o como si fuese una función lineal, vamos a definirlo, la forma general está definida en base a un vector perpendicular. Pero ahora vamos a suponer que lo queremos definir en base a un vector paralelo. Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a poner acá, nosotros ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Vamos a poner una recta acá y vamos a poner un vector cualquiera. Lo voy a poner así. Este es el vector que vamos a llamar U, donde U tiene componentes UX, punto y coma, UI. Este es U. O sea, ahora yo quiero definir una recta en base a esto. ¿Te acuerdas cómo era operar con vectores? O sea, ¿qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, a U por 2? O sea, si yo multiplico a U por 2, básicamente lo que hago es duplicar. Así, U por 2 es esto. ¿Estamos de acuerdo? U por menos 2, básicamente es dar vuelta al vector y ponerlo para el otro lado. U por menos 3 es así. U por, no sé, 4 es allá. U por 5 es hacia allá. 5 veces. ¿Me va siguiendo? ¿Qué va formando este vector mientras yo lo voy multiplicando por cualquier cosa? Una recta. Si la multiplicación de un escalar por un vector, lo único que hace es multiplicar, estirar ese vector. Si yo lo estiro infinitamente para todas las direcciones, el vector ese forma una recta. Entonces, se puede definir un vector en base, o digo, una recta en base a un vector que sea paralelo a esa recta también. Entonces, y así sucesivamente. Esto es U, esto es 2U, esto es 3U. Es como va creciendo indefinidamente el vector mientras yo lo voy multiplicando. Entonces digo, che, entonces, una recta S es igual, básicamente, está definida en base al vector U, que sería, se suele poner la letra lambda, como el parámetro este que se va variando, por UX, punto y coma, UI. ¿Hasta ahí me va siguiendo bien? Entonces, lo único que necesito para definir una recta es multiplicar el vector, que yo sé que es paralelo, porque esa es una condición que estoy poniendo de antemano. Estoy definiendo la recta en base a un vector que me inventé yo que sé que es paralelo. Una condición que me impuse yo. Porque en muchos ejercicios te van a imponer la condición a vos también. Te van a decir, o lo del triángulo, porque acá, por ejemplo, lo del triángulo también te impone una condición. Te están dando A, B y C, tal que sea isósceles. Acá también nos imponemos a nosotros para hacer la definición una condición. Estoy definiendo una recta en base a un vector paralelo. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si la recta está acá, no? O sea, porque yo estoy definiendo... El vector puede estar donde se le canta. Es un vector libre, U. Puede estar acá, nadie le dice dónde tiene que estar. Él está libre. Total,
definir U acá o definir U acá es lo mismo, porque lo único que va a hacer es la recta de las componentes y te va a quedar lo mismo, es constante eso. Entonces, U no importa dónde esté. Entonces, le tenemos a esta recta, una vez que nosotros definimos a la recta esta, que también técnicamente sería una recta libre, porque en tanto y en cuanto a U, ¿qué es un vector? Una expresión matemática que tiene módulo, dirección y sentido. No tiene ubicación. Esto es U. Y en tanto y en cuanto yo no le cambie la inclinación, lo que mide o su sentido, va a ser el mismo vector. Es como decir, che, ¿cómo define un vector? Con estas tres condiciones. Si yo no las cambio, no cambia. Es como el 1, el número 1 sigue siendo 1, no importa si yo esté acá, o si lo pongo acá, sigue siendo el 1. ¿Me seguí con eso? Ahora, al 1 lo cambio cuando le sumo otro valor, por ejemplo el 1, y se transforma en 2. A un vector lo cambio cuando lo estiro, lo giro, así lo cambio un vector. Es lo mismo, una entidad matemática. Entonces tiene sus propiedades y si vos no le cambias las propiedades, justamente no lo cambiás. Lo mismo un vector. Que un vector esté acá, esté acá, esté acá, no pasa nada. Entonces, hasta ahora no definí la recta en sí. Porque ahora, está bien, tengo esta recta. Tengo definida esta recta de acá que representaría todos los números multiplicados por U. Bueno, pero esta recta puede estar acá, 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 porque U puede estar donde quiere. Entonces yo ahora tengo que definir un punto de paso. ¿Qué va a ser? Acá vamos a definir. Acá lo vamos a llamar P. Bien, el punto de paso. Y entonces nos va a terminar quedando que es una recta está definida por un vector que es paralelo y un punto de paso. Vamos a llamar P. Cerito. Se suele poner con un cerito bajo. No me pregunté por qué le ponen un cerito, pero le pongo por llamar P. Esto es un vector paralelo. Paralelo. Y esto es un punto de paso. Bien, se sigue manteniendo la misma definición que mantuvimos al origen, en el origen. Decir, che, una recta se puede definir en base a 2 puntos. Entonces, con estos 2 puntos, además de poder hallar la ecuación explícita, también podemos hallar esta. Porque tenemos un punto de paso, que es cualquiera de las dos, y un vector paralelo, que es simplemente el vector que compone a los 2 puntos. Entonces, a partir de 2 puntos, podemos seguir usando esto de acá. Y la expresión general también. Lo único que tenemos que hacer es determinar el vector AB y buscar un vector perpendicular y listo. Y hallamos la ecuación general también. Tenemos varias. Yo lo que quiero que vos entiendas es las formas diversas que tenemos de hallar una recta en base a diferentes propiedades que te vayan dando. Che, si yo te doy 2 puntos y usá la explícita, es la más fácil en general. Pero también puedo cualquiera de las dos. Si yo te doy un vector que te digo que es paralelo y un punto de paso, y usame esta expresión de acá. Bien. Si yo te doy un vector perpendicular, y úsame la general. También la expresión perpendicular, ves, está el C que necesita básicamente estar relacionada con el punto de paso. Como la ordenada del origen, podría decir, punto de paso, esto también. Está relacionada acá. Porque fíjate que A y B, de nuevo, pueden estar en cualquier lado, necesito el C que me define dónde está pasando. Bien. Esta de acá se llama la expresión vectorial de una recta. Porque la estoy definiendo en base a un vector, justamente. Y hay otra que se llama que es la otra más común, que es la paramétrica. Y la paramétrica no es más que la expresión vectorial pero puesta en vertical. Realmente. O sea, mira, la paramétrica se define en base a un parámetro. Vamos a poner la recta S. Se define así, de esta manera. Y ponen solo las componentes X y te ponen la componente Y. Entonces, toda la componente X, mira, ¿qué nos va a quedar? UX, UI. Acá vamos a poner UX. Y acá vamos a poner UI multiplicado por un parámetro. Que acá en la paramétrica lo llaman T. Pero acá le podemos poner lambda. Más el punto de paso. ¿Qué es el punto de paso? Tiene componentes px, punto y coma, pi. Entonces usamos acá px y usamos pi.
La expresión paramétrica no es más que nada, no es más que la expresión vectorial propuesta en vertical poniendo cada componente x por lo que vale. O sea, cada componente y, cada componente x. ¿Y qué es? ¿X qué es? Multiplicar lambda por x y sumarle el valor de px. Lambda por x, multiplicarle el valor de px y sumarle el valor de px. Acá lo mismo. ¿Dónde qué? Esto es un vector paralelo. Y esto es un punto de paso. Y obviamente para hacer el cambio y ponerlo en la misma expresión, vamos a cambiar el nombre del parámetro en vez de lambda a t, simplemente porque se le hace ese cambio, pero es lo mismo, realmente. Bien. Se le suele cambiar el nombre de básicamente esto en vez de vector paralelo, vector director, pero es lo mismo. Es una definición completamente idéntica. No le cambian absolutamente nada. Bien. Entonces, cuando tenemos una recta, la podemos graficar de esta manera. O sea, depende de las expresiones que te pidan, las expresiones que te den y las expresiones que vos tengas que relacionar te van a permitir ver esto. Bien. ¿Hasta ahora me va siguiendo? Ahora, ya vimos las tres formas que tenemos de definir una recta. Ahora, a vos te va a pasar muchas veces que te van a preguntar, dame, no sé, te van a decir, hallame la, no sé, hallame una recta perpendicular a otra y bla, bla, bla. Te pueden pedir rectas perpendiculares, rectas paralelas, bueno, y un montón de cosas. Y para eso nosotros nos vamos a basar en los distintos tipos, primero los distintos tipos que va a haber. Nosotros que tenemos rectas paralelas, perpendiculares, coincidentes u oblicuas. Oblicuas que se cortan. Ahora la vamos a ver para que está buscando una imagen acá. Se está acá. Nosotros sí tenemos, fijémonos en lo siguiente. Nosotros acá tenemos dos rectas. Se define, este ejercicio te lo define en base a dos rectas. Una que la llama R. ¿Qué podemos poner? ¿Cómo le podemos llamar a este coso? Tipos de recta. Tipos de recta. Escribí cualquier cosa. Tipos de rectas. Bien, tenemos rectas paralelas, perpendiculares, oblicuas y coincidentes. Cada una tiene su propia particularidad y su propia forma de resolver estas cosas. Pero todas se resuelven en base a la lógica. Porque vamos a suponer que nosotros, bueno, rectas paralelas, vamos a poner el primer coso. Este es lo primero, rectas paralelas. O sea, son dos rectas justamente que no se tocan nunca. Así y así. Entonces, si yo tengo esta que se llama R y esta que se llama S, ¿cómo puedo saber yo si estas dos rectas son paralelas? ¿Se te ocurre alguna forma? ¿Cómo se te ocurriría, sí, a vos, para saber si estas dos rectas son paralelas o no? Con algo. Con un... Bien. Bueno, muy bien. Sacamos un vector perpendicular. Sí. Sacamos un vector perpendicular a R. Este lo vamos a llamar NR, que es el vector perpendicular a R. Y sacamos un vector perpendicular a S. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tienen que ser estos dos vectores? Paralelos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si podemos definir que si NR es paralelo a NS, entonces R es paralelo a S. Si sus vectores, también lo podríamos definir en base a vectores paralelos.
Si dos vectores paralelos son paralelos, van a ser también las rectas. Porque eso de qué va a depender. Esto que me dijiste muy bien, está perfecto. Pero a veces, por ejemplo, nos pueden dar una forma vectorial de ambos vectores. Y no un vector paralelo, por ejemplo. Lo que tenemos que pensar nosotros es en cómo obtener una relación de vectores que nos mezcle esas dos cosas. ¿Me seguís? Entonces, y pensarlo, lo más difícil es pensarlo geométricamente. Porque a vos te pueden dar diferentes combinaciones, por ejemplo. Acá podemos tener esto. Pero a vos te pueden dar, por ejemplo, te pueden dar algo así, por ejemplo. Así y así. Te pueden dar un vector. El vector NR, o sea, el vector perpendicular a R. Hasta ahora todo bien. Mantuvimos igual. Pero en vez de... porque te dan la expresión general de R. Bien, entonces te dice, listo, tenemos NR. Pero de la recta S no te dan la expresión general. Te dan la vectorial. Entonces vos no tenés un vector perpendicular, que lo podrías hallar igual. Pero tenés un vector paralelo. Tenés este de acá. Y acá cambia la condición que planteamos acá. Claro, ¿por qué? Porque tienen que ser perpendiculares. O sea, si NR, y este le vamos a llamar, no sé, vamos a llamarle A, qué sé yo. Si NR es perpendicular, pero muy bien lo que me dijiste. Si NR es perpendicular a A, y acá tenemos que hacer el producto escalar. Escalar para ver esto. Si se cumple esta condición, entonces R va a ser paralelo a S. ¿Viste cómo cambian las condiciones? Depende de la info que nos den. A mí siempre me sirve hacer estas cositas. Hacerme estos grafiquitos así nomás. No es necesario poner la recta S clavada o la recta R bien. Simplemente hacerte un esquemita y decir, che, ¿qué tengo de R? ¿Qué tengo de S? Tengo esto, perpendicular. Tengo esto, paralelo. Bueno, ¿qué información tengo yo de R? ¿Qué información tengo yo de S? Tuki tuki. Y relacionar esas condiciones con las cosas que tenemos. Eso es lo importante. Relacionar toda la información que vos tenés y sacar conclusiones. ¿Vamos? Bueno, estas son las dos cosas. Y lo mismo con si las dos fuesen paralelas. O sea, lo mismo nos quedaría. Esta condición así, por ejemplo. Estamos lo mismo. Ahora vamos a escribir lo mismo, pero si las dos rectas fuesen... Si los dos vectores que nos dan son paralelos, en este caso nos termina quedando igual. Tenemos A, tenemos B. Y entonces ahora sí, A y B son paralelos. Entonces, R, minúscula, R es paralelo a S. ¿Ves cómo tenemos diferentes condiciones? Bien, y lo mismo podemos hacer con perpendiculares. Bien, con perpendiculares. Y ya con estas dos terminan pasando otras cosas. Que ahora vamos a ver. Porque estas dos condiciones, bien, vienen directamente de acá. De que las rectas sean o no sean. Porque vamos a suponer que nos termina quedando que la recta R y la recta S no son paralelas. Buscamos una condición de perpendicularidad, que sería lo mismo, pero extrapolarlo a lo contrario. O sea, sería hacer lo mismo. Pero vamos a poner acá rectas perpendiculares. Sería hacer lo mismo, decir, che, a ver, ¿qué agarro? Ahora en vez de tener esto así, tengo esto así. Tengo esto acá, ahora en vez de ser perpendiculares, son secantes. Digo, en vez de ser paralelas, son secantes y perpendiculares. Entonces, esto es R y esto es S. Ahora, yo puedo tener de nuevo vectores perpendiculares. Por ejemplo, si yo tengo este vector y este vector, justamente se tiene que quedar que si este lo vamos a llamar NR y este NS, justamente se tiene que cumplir que NR tiene que ser perpendicular a NS. ¿Para qué? Para que sean perpendiculares las rectas. Si se cumple esta condición, entonces R es perpendicular a S. Por ejemplo. Pero ves que todo sale de forma lógica. También lo podemos hacer con las otras dos. Si tenemos dos paralelos
o dos paralelos, o uno paralelo y uno perpendicular. Pero ahora, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, dos rectas coincidentes, estas dos acá son rectas paralelas, estas dos, ¿ves? Son paralelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué condiciones hay para que una recta sea paralela, che? O que se toquen en todos los puntos, que estén así, perdón, así, o que no se toquen en ninguno. ¿Es esto o esto? No puede haber así y que sean paralelas, esto no existe. Entonces, ¿qué tendría que verificar? Si yo sé que dos rectas son paralelas, lo único que tengo que ver es, che, agarro un punto de R y veo si pertenece a S. Si me da esa condición de que hay una pertenencia de un punto, ya sé que todos los puntos coinciden. Entonces ya sé que son coincidentes. Pero si pongo un punto que sé que pertenece a R porque lo reemplacé y, y no me coincide, sé que no se van a coincidir en ningún punto. ¿Me seguís? Porque la condición de paralelismo es que o se tocan en todos los puntos, o sea, son la misma recta, o no se tocan en ninguno. Esa es la condición primordial. Y lo mismo, si yo sé que dos rectas son perpendiculares o oblicuas, lo único que tengo que ver acá es el ángulo de los vectores paralelos o perpendiculares. Si yo tengo este vector acá y tengo, qué sé yo, este otro vector de S acá, saco el ángulo. Hago producto escalar. Si el producto escalar me da 90, sé que estos vectores, o sea, son paralelos. Si son paralelos, justamente, o saco un vector paralelo y un vector perpendicular y me tendrían que dar paralelos, justamente. ¿Me seguí con eso? O sea, vos siempre buscar relación entre vectores. Y eso te va a dar la respuesta a lo que siempre estás buscando, que es obtener relaciones justamente de todo esto. A ver. Mira este ejercicio que yo tengo aquí. Estos son ejercicios bastante interesantes para resolver, para entender. Esto es un ejercicio bastante completo de recta y plano, por ejemplo. De rectas, no de plano, justamente. Nos dan dos rectas, nos dan S y P. Dos rectas, encima, fíjate que S nos la dan en la expresión paramétrica y P nos la dan en la expresión general. Y encima lo peor es que no nos están dando algunos parámetros. Nos falta el parámetro que multiplica la X y el punto de paso, beta. Ahora nos dicen, hallar si existen los valores de alfa y beta, o sea, esto, perteneciente a los reales, tales que se cumpla la condición de que P sea perpendicular a S, y nos dice, bueno, y A, que es un punto de paso, el 5, 5, pertenezca a P. ¿Bien? Justifica el planteo. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos seguir la consigna? Sí, obvio, obvio. Ahora lo vamos, justamente, lo voy a hacer yo para que veamos cómo enfrentarnos a este tipo de problemas. Porque ahora, ¿nosotros qué estamos buscando? A ver, vamos a ver la información que tenemos. A ver, vamos acá, vamos con A. Voy a achicar un poquito más esto porque tal creo que se ve igual, así que... Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros? A ver. Tenemos A. DS dice, hallar si existen los valores de A. Tales que, o sea, nosotros, esta es la condición que nos pone. Esto es una condición. O sea, P es perpendicular a S. O sea, acá tenemos P, que lo vamos a poner así nomás. Esto es P y esto es S. O sea, esta condición es la que tenemos que buscar nosotros. Esto es S y esto es P. O sea, se tiene que cumplir esto. Es la condición que el enunciado nos pone. A ver, DS, ¿qué tenemos nosotros? Acá. S está en forma paramétrica. Si repasamos lo que era una expresión paramétrica, x igual a, bueno, menos 3t, vamos a ponerle más 0 para que se vea mejor, y i igual a, y lo vamos a poner el 2 adelante, 2t
más 4. ¿Nosotros qué tenemos de ese? Esto de acá, el vector menos 3, 2, es un vector paralelo. Vamos a llamarlo A menos 3, 2. C, por definición de la expresión paramétrica, que es paralelo a S. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si no, repasamos acá, mira. Paramétrica, vector paralelo. ¿Bien? Los valores que multiplican al parámetro, que es T, que puede ser lambda, puede ser cualquier cosa el parámetro, son las componentes de un vector paralelo. Entonces, menos 3, 2 es paralelo a S. Entonces ahí tenemos un vector que es paralelo. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos A acá. A es esto. Estamos acá. Este es A. Y ahora, ¿de P qué tenemos? Vamos a buscar P ahora. P. La tenemos en su expresión general. Está incompleta, pero aún así está. Es AX, alfa X digo, alfa X, más Y, más beta, igual, siempre está igualada a 0. Como ves acá. A ver, nosotros ¿qué sabemos? Que la expresión general, las componentes, los números que multiplican a la X y a la Y son las componentes de un vector perpendicular. Entonces yo sé que el vector que voy a nombrar NP de componentes alfa, porque no sabemos este número, punto y coma 1, sé que es perpendicular a P. Entonces yo tengo NP acá. Y acá creo que ya se ve la condición, ¿no? Si A es paralelo a NP, entonces S es perpendicular a P. ¿Viste ya cómo sale con este dibujito? Ya sale todo. ¿Se entiende bien eso? Entonces, ahora planteo la condición que tengo yo. Digo, che, entonces si A, que es este vector, que es paralelo a S, llegase a ser paralelo a NP, me va a quedar entonces, por este esquema tridimensional, en 2 dimensiones, que S va a ser perpendicular a P. Como algo planteo directamente en base a un esquemita que me hago acá para poder hacer un planteo lógico. Esta es una condición lógica que yo saco al obtener una expresión, dos vectores relacionados con cada recta y decir, che, se tiene que cumplir esto así. No es que me lo sé, no me lo sé de memoria yo esto. Simplemente hago el dibujito, digo, che, entonces si esto es perpendicular, esto tiene que ser paralelo, listo. Ahora, ¿qué busco? Condición de paralelismo. Esto también es de vectores. ¿Qué busco? Digo, che, condición de paralelismo, sí. Yo sé que si un vector es paralelo a otro, sí. A es paralelo a otro vector, que en este caso es NP, entonces la división de sus componentes, o sea, AX sobre NPX, tiene que ser igual a AI sobre NPI. Entonces digo, listo, tengo las cosas. AX, ¿qué es? Buscamos menos 3. Dividido NPX, ¿cuánto es? Alfa. No tengo idea cuánto vale alfa. Lo pongo ahí. AI, ¿cuánto vale? 2. NPI, ¿cuánto vale? 1. Hago el intercambio. Paso el alfa multiplicando y el 1 multiplicando. O sea que nos queda que menos 3 es igual que 2 alfa. Paso restando, entonces me tenía quedando que alfa es igual a menos 3 medios. Y obtengo el valor de alfa tal que se cumpla la condición. Ya tengo el valor de alfa. Es lo que me falta, porque dicho, me está pidiendo hallar los valores de alfa y beta para que esto se cumpla. Y además nos da esta otra condición, justamente, para hallar beta. Con esto terminamos hallando alfa, que es menos 3 medios. Ahora hallemos hallemos beta. Qué paja, que nos quedó feo. A ver, habrá quedado bien. Por las dudas reviso porque... No, porque es menos 3, 2, menos 3, 2, alfa 1, AX sobre N, está bien.
Qué feo, como odio cuando quedan así los ejercicios con fracciones, pero bueno. Entonces, ahora, ¿qué nos está diciendo? Está dando otra condición más. Esta es la segunda condición del enunciado. Que nos está diciendo, che, A, que es es un punto. Fíjate que lo está mencionando con letra mayúscula. Que es el punto 5,5, pertenece a P. O sea que forma parte de P. O sea que el A55, vamos a suponer que esté acá. Entonces A, ahí está A. O sea, ¿qué quiere decir? Si A pertenece a P, cumple la ecuación de P. A55 cumple P. ¿Y P qué es? Que todo esto tiene que ser igual a 0. O sea que ahora, menos 3 medios X más Y, ¿no? Más Y más beta, que es el valor que no tengo, es igual a 0. Entonces yo lo único que reemplazo es 5 y 5. O sea, me quedan menos 3 medios por 5 más 5 más beta, igual a 0. ¿Qué me termina quedando? 15 medios menos 15 medios más 5 más beta igual a 0. Y acá vamos a hacer la suma esta. O sea, me queda menos 15 medios más 10 medios, que esto es igual a 5, igual a beta, igual a 0. Que hasta el resto, o sea, me quedan menos 5 medios más beta igual a 0. Entonces beta es igual a 5 medios. ¡Piu! Y hallo beta. Cumpliendo la condición que me planteaban previamente del punto. Es decir, che. Oh. Bien. Y bueno, pero fíjate que acá vos siempre pensás, un punto, si yo te estoy dando un punto, te estoy dando una facilidad. ¿Por qué? Porque vos sabés que si este punto, y te está diciendo, che, pertenece. Este punto pertenece a la recta P. ¿Qué me estoy diciendo? Que, che, si te estoy diciendo que el punto tan pertenece a algo, cumple su ecuación. Porque eso es una recta. Una combinación de valores de x y de y que se cumplen sus valores. Sus dos condiciones se cumplen para todo el intervalo. ¿Estamos? Entonces, siempre que te dan un punto, te pidan algo, te están diciendo, che, reemplazame el punto ahí. En general. Generalmente te están diciendo eso. Si te dan 2 puntos, posiblemente o quieren que haces un vector relacionado a la recta, posiblemente, porque a veces te van a decir, che, no, tengo la recta S. Te dan la recta, te dicen, existe esta recta S. ¿Qué pasa por estos 2 puntos? Bueno, bien. Podemos hacer varias cosas con eso. Podemos tener unos vectores en base a esos puntos. Y tener un vector paralelo. Y en base a ese vector paralelo hallar una ecuación. O bueno, con 2 puntos también podemos hallar la ecuación como si fuese una función lineal. También. O sea, cualquier cosa es válida. Acá es válido todo el conocimiento que vos tengas. Lo que siempre, obvio, es complicado, me parece, es no graficar. Digo, no pensar, sino unificar los conocimientos de forma tal que se pueda resolver el ejercicio. Eso es lo más difícil, me parece a mí. Y bueno, realmente eso lleva práctica, porque yo te puedo explicar siempre todo. O sea, la mayoría de los ejercicios de estas cosas yo las podré resolver o las podré hacer un planteo. Pero por ejemplo, como pasó con el ejercicio anterior que hicimos acá, yo puedo llevar un planteo erróneo. Y esto te puede pasar a vos en un examen, por ejemplo. Pero lo que hay que plantear es decir, che, acá llegué a esto. Qué paja, me dio mal, lo planteé mal. Volver y decir, che, bueno, ahora planteo la condición de los módulos. Che, ¿qué estoy diciendo? Que estos dos vectores son iguales, quiere decir que tienen el mismo módulo. Eh, Estarán separados por ángulos, pero, o sea, no tendrán la misma dirección. Y quizá no es el mismo sentido, pero su módulo es lo mismo si son iguales en esta cosa, en ese aspecto. ¿Es ahí? O sea, hay que saber adaptarse a las condiciones que te están planteando en un enunciado. Acá lo único que yo hago es aferrarme a las condiciones, porque a mí lo más complicado de todo esto es que alfa y beta no me lo dan. Y digo, che, ¿cómo yo hallo alfa? Hallo alfa trabajando como trabajaría normalmente en este caso. Digo, che,
Alfa forma parte de un vector que es perpendicular a P. Y encima yo sé que ese es paralelo, porque me lo dan acá, perpendicular. Que ese es perpendicular a P. Son condiciones que yo trabajo. Y con este esquemita que me dice acá, yo sé ahora, básicamente, trabajar con esto. Yo sé ahora decir, che, trabajo con esto y puedo ver lo mismo. ¿Bien? ¿Más o menos se entendió? Bueno, ahora, el apartado B, que es graficar, lo vamos a entender. Qué feo graficar. Tendríamos que hacer 2 puntos nomás. Tendríamos que hacer la expresión, bueno, buscar un punto de X, de S, o sea, y un punto de... Acá que tenemos que hacer, reemplazar T por 2 valores diferentes, y acá también. O buscar, acá despejar y obtener una función lineal, y graficar ambas rectas en un sistema cartesiano normal. ¿Qué tendría? Lo único que te digo, ¿qué tendría que pasar? Es que si nosotros hicimos bien esto, nos tendría que quedar algo así. Que S sea perpendicular a P. Puede pasar que no sean exactamente perpendiculares, sí, obvio. Puede pasar que no sean exactamente perpendiculares. Por eso yo acá, como estoy en una hoja, se va a complicar. Porque estamos en una escala, no estamos tomando escala. Uno lo tiene que hacer lo más preciso que pueda. Que pueda. No pasa nada si no da exacto. Pero tampoco que te den así, ¿no? Que te den la recta S así y la recta P no sea así. Si te da algo así, ponele. Y es porque quizás no tomaste el eje tan bien o tuviste que, algún puntito lo tuviste que aproximar y te hizo que te quede más inclinado de lo normal. No pasa nada. Bien. Bien. Bueno, acá, que dice C. Da la descomposición canónica de un vector U paralelo a S y justifica. Grafica el vector dado en el sistema de élite anterior. Ya tenemos un vector paralelo, que es 3, 2. Entonces, la descomposición canónica, que esto me sirve también para él, es simplemente el vector U, vamos a llamarlo, tiene componentes menos 3, 2. Su descomposición canónica es básicamente menos 3i más 2j. Es multiplicar cada componente las sumadas y multiplicando por los versores unitarios. O sea, expresar el vector como una combinación lineal de los versores unitarios directores, por así decirlo, a los ejes. ¿Bien? Esto es una descomposición canónica. Es la forma canónica de un vector. Simplemente o sea, si está la componente X multiplicada por Y, sumada a la componente Y multiplicada por J. Eso es canónico. ¿Bien? Ahora, B, ¿el vector U es único? No, no es único. Hay infinita combinación lineal que nos dan paralelos. O sea, ¿me seguí con eso? No es único porque si la recta S tiene infinitos vectores perpendiculares, paralelos. Puede estar este, puede estar este, puede estar este, puede estar este, puede estar este. ¿Me seguí con eso? O sea, no tiene. Si bien el que te define acá la ecuación paramétrica es el menos 3, 2, no tiene un único vector paralelo. Tienen infinito. Ahí va. Yo me estoy centrando más que nada en los ejercicios prácticos. Más que nada. Esto los vamos charlando nomás. Haya analíticamente las coordenadas de B, es un punto, ¿ves? Que es igual a la intersección entre S y P. Marca B y su vector posición en el gráfico anterior. Bueno, ahora sí esto vamos a trabajarlo acá. Acá hay varias formas de hacerlo. Este tipo de ejercicio tiene un montón de formas de hacerse. Yo tengo que hallar B, que este punto B que desconozco C, es la intersección entre S y P. Es S intersecado con P.
Entonces, ¿qué es este punto? Es donde S y P se tocan. Suponiendo que esto sea S y esto sea P. Esto de acá va a ser B. Esto de ahí es B. Ese valorcito de ahí es B. Entonces ahora el desafío está en encontrar, bueno, ¿dónde mierda está este valor? ¿Dónde corno está esto? Vamos a escribir previamente las expresiones de S y de P. Vamos a poner así, S, vamos a poner la expresión. No pasa nada, ahí para menos 3t, x igual a menos 3t más 0. Y para que estoy escribiendo las expresiones de las rectas, 2t más 4. Y P es... uy, qué paja, que den menos 3 medios. Más I más beta, que beta también había dado feo, 5 medios. Igual a 0. Bien. Bueno, ¿cómo trabajamos con esto? Sí, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ay, para que me faltó la X acá. Acá hay una X. Tenemos varias formas. ¿Yo qué voy a hacer? Hay que saber trabajar con cada expresión. A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estamos diciendo acá? Que el punto B, que es este de acá, es donde las coordenadas SX es igual a la PX y la SI es igual a la PI, ¿estamos de acuerdo? Ahí el único lugar donde estas dos rectas coinciden, son coincidentes ahí. Hay, como te digo, hay este tipo de ejercicio es difícil de explicarlo general para todos los casos porque va a depender del tipo de expresión que te den. Acá nos están dando una expresión paramétrica y una expresión general. Nos podrían dar dos paramétricas, nos podrían dar dos generales, nos podrían dar dos explícitas, que ahí se facilita un poquito. La más, para mí siempre la más sencilla igual es este tipo. Si tenés paramétrica y general. ¿Por qué? Porque acá tenés X. Digo, che, si este valor, esto es SX, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ser igual a este. Entonces, si estos dos valores tienen que ser coincidentes, simplemente los reemplazo. Y despejo T. ¿Me seguís? ¿Hasta ahí? Digo, che, este X tiene que ser el mismo que este X. Y este Y tiene que ser el mismo que este Y. Y reemplazo. Acá reemplazo. La igualación se da en otros casos. ¿Se puede igualar? Sí, obvio. Pero acá no tengo forma de despejar. Acá en la paramétrica, o sea, no es que no tengo forma de despejar, tengo forma, pero tendría que pasar la otra expresión. Tendría que pasar la expresión explícita o general y después igualar. Pero acá, como ya tengo despejado X, en la ecuación paramétrica ya tengo despejado X, las reemplazo. Entonces, ¿qué me termina quedando? Que menos 3 medios por X, que ahora X es menos 3t, básicamente porque el más 0 no afecta a nada, menos, era un menos o un más esto, era un más creo, más y, que es 2t más 4, más 5 medios, y esto tiene que ser igual a 0. Simplemente ahora despejo t, hallo el valor de t, reemplazo en s, y una vez yo tengo el conjunto de punto x, y. Bueno, primero vamos a hacer esto, a ver, menos 3 por 3. Bien. Más 2t, más, bueno, esto sería 8 medios, más 5 medios, 13 medios. Acá estoy sumando las fracciones nomás, lo mismo que si lo hice en la calculadora. 9 medios t más 2t. ¿Qué sería esto? 4 medios, 13 medios. ¡Eh! ¿En serio? Bueno, nice. Sí. 13 medios t más 13 medios igual a 0. Despejo t. O sea, esto paso restando, esto paso dividiendo, se me cancela, queda 1, pero negativo.
Bueno, al menos quedó el valor de t quedó bien. Quiere decir que vamos encaminados. Y ahora, una vez con el valor de t, lo reemplazo acá. S con t igual a menos 1. X es igual a menos 3 por menos 1. Que me queda 3. Y es igual a 2 por menos 1 más 4. Era más 4, ¿no? Sí, 2. Yeah. Entonces, el punto este que nosotros estamos buscando, B. ¿Qué es esto? B es el punto 3,2. Y ahí hallamos que, bueno, 3,2 pertenece a esa intersección P. Y ahí hallamos la intersección entre S y P. Como digo, este tipo de ejercicio tiene muchas variantes, porque buscar la intersección entre dos rectas va a depender de la expresión que te den de la recta. A ver, siempre, todas las expresiones son interconvertibles entre sí, realmente. Hay más fáciles y más difíciles. Por ejemplo, la explícita es fácil pasar a general y viceversa. Y viceversa, la general es fácil de pasar a la explícita. La paramétrica y la vectorial son fáciles de pasarse entre sí. Lo complicado es, entre comillas, tampoco es tan difícil, es pasar de la expresión paramétrica a la general, por ejemplo, que sería, qué sé yo, como lo más rebuscado, entre comillas. Pasar de una expresión a otra. Bien, eso de última lo vamos a escribir porque eso es importante. Voy a poner acá pasaje de paramétrica a general. El pasaje de paramétrica a general lo vamos a usar el ejemplo de S, ya que tenemos S. Como caso extra, vamos a hacer así, vamos a hacer como un recorte, ya que vamos, un ejemplo más. S igual a menos 3t, X igual a menos 3t, e Y es igual a 2t más 4. Lo que vamos a hacer es que nosotros queremos tener una sola expresión que tenga X e Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá despejamos t. T es igual a X negativo sobre 3. Porque pasamos el 3 dividiendo. Simplemente puse el menor arriba. Y reemplazamos el t ahí. Entonces nos termina quedando que Y es igual a 2 por menos X sobre 3 más 4. Y ahora, bueno, Y es igual, me queda, bueno, menos 2 tercios X más 4. Esta no es la general, pero es la explícita. O sea que acá ya te enseñé cómo pasar de forma paramétrica a explícita. Todo esto es paramétrica. Y de pasar de explícita a paramétrica simplemente es pasar el y restando de este lado. Entonces nos queda 0 igual a menos 2. Uy, este 2 me salió horrible. 2 tercios X menos Y más 4. Y esta es la forma general. Es que es bastante sencillo. Ya con un solo pasaje que es de paramétrica a general, ya te expliqué pasaje de paramétrica explícita y explícita general. Entonces, si vos tenés, obviamente, si tenés la explícita, es despejar X, pasar el X restando. Ese es facilito. Si tenés la general, pasar el X del otro lado. Y si te queda un menos, bueno, lo pasás del otro lado y le cambias los signos todo. Bien. El pasaje después. La viceversa, que es pasar de general o explícita a paramétrica, es la clave está en hallar un vector paralelo. Y listo. Y un punto de paso, que eso lo sacás con cualquiera de las expresiones. Hallar un vector paralelo a estas expresiones es hallar hallar la expresión paramétrica. Pero al menos ya con esto, ya en general ya sabe pasar de paramétrica a general.
es lo más importante. Los casos más importantes se dan así, de pasaje de paramétrica a general o a explícita. También, por ejemplo, ¿qué podríamos haber? Esto se podría haber resuelto de otra forma también, hacer el pasaje de cada una de estas expresiones a explícita e igualar las y, por ejemplo. Sacar el valor de y después despejar x en cualquiera de las expresiones. También se podría haber hecho así. Era una pérdida de tiempo, sí. Pero eso va a depender de cómo vos te enfrentes en un examen. Si vos en un examen se te ocurre una metodología o un camino para resolverlo, seguí ese. En tanto y en cuanto sepas el camino de cómo llegar, te debería salir y decir, che, no me sale cómo hacer esto. De explícita, de paramétrica, a general, ¿cómo lo hago? No lo sé, pero sí sé que lo puedo, si son explícitas, igual a las i. ¿Sé pasar de paramétrica explícita? Sí, listo. Paso de esta explícita y acá en esta paso el i restando del otro lado, listo. E igual a los i. Se pueden resolver de varias formas. No hay una única forma de resolverlo. Y eso es importante. Hay que tener variabilidad. Eso te lo da básicamente la práctica y la lógica a la hora de trabajar con todo esto. Y acá hallamos. Hicimos D. Ahora mírale. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta. La ecuación i igual a 4 menos d representa S. Bueno, eso habría que pasar de la paramétrica, justamente, mira, acá justo es lo que ya hicimos nosotros, mira, de la paramétrica a pasar a la explícita. Que es lo que hicimos acá. Menos 2 tercios x más 4. Literal es verdadero. Menos 2 tercios x más 4. La justificación acá, que no sé, a vos no te piden tantas justificaciones, ¿o sí? No me acuerdo. No. Pero, es que, a ver, la justificación de esto es la resolución. O sea, nada más. O sea, no es que le tenés que escribir. No, es hacer. La justificación de eso es esto. Claro, totalmente. Nada. Pero, aunque en general, viste, no es. Esta parte, que es la parte de vectores, se termina. Ay, bonito. Se termina transformando en lo mismo. ¿Bien? Ahora, y vamos con el último. Que es este de acá. Nos dice, básicamente es encontrar el ángulo entre dos vectores. Nos dan el ángulo U, que U, ¿quién es? Es este. Es este de acá. Que es el ángulo que habíamos hallado anteriormente. Que es este, el menos 3,2. Vamos a escribirlo, de hecho. Si no, después me lo olvido. Insertar, nueva página. E. Y tenemos el ángulo U, que es menos 3,2. Tenemos B o B, que es el del origen a B, que tiene las componentes de B, el 3,2. Y nos dice el enunciado que el ángulo entre estos dos es agudo. Bueno, sacamos el ángulo entre todos vectores, hacemos el producto escalar. Vectorial, no, escalar no, porque es un quilombo. El vectorial. Perdón, escalar. O sea, hacemos U o B, que sería el módulo de U por el módulo de OB por el coseno del alfa, que es el ángulo ese que estamos buscando. Básicamente nos va a terminar quedando que el coseno de alfa es los módulos multiplicados dividido el producto. Vamos a sacar los módulos, que encima, como tienen las mismas componentes, los módulos van a ser iguales, así que golazo eso. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos queda 9. 4, 13 queda, que rompebola, raíz de 13. O es lo mismo, que queda 3, porque acá poner un menos 3 no afecta nada, así que raíz de 13. Así que 10 puntos eso, y ahora vamos a hacer el producto vectorial, escalar, digo, U escalar OB. Nos termina quedando, bueno, esta por esta. 3 por menos 3, más 2 por 2, menos 9 más 4, menos 5. Y listo, tenemos todo. Se nos queda raíz de 13 por raíz de 13, que nos va a quedar 13.
el número gracioso. 13 quinto negativo. Y ahora, coseno de alfa es igual a menos 13 quinto negativo. Y ahora sacamos alfa haciendo el shift coseno de menos 13 quinto. Shift coseno menos 13 sobre 5. ¿Por qué no me da? Yo hice algo mal. A ver qué hice mal acá. 13 en 3 medios. Pues copié algo mal. Tendría que. O sea, esto tendría que dar. Esto es así. Sí. Ah. ¿Qué? Creo que no. El B me quedó así. 3, 2. O sea. Y encima está. O sea, está que. O sea, los puntos están bien. Porque si no hubiese. Viste, esto hubiese quedado mal. Menos que me haya equivocado acá. En algún lado. En algún lugar me habré metido un fallo. O acá, pero esto. Menos 3, 2. Encima parece bastante bien para que quede así, ¿no? El U, a ver. Encima, no sé qué están haciendo mis dos gatos encima. Menos 3, 2. Perfecto. Menos 3, 2. Bien. Sí, sí, tira error porque el. Tiene que dar, o sea, quedó 13. Ay, para capaz que. Qué boludo, esto es al revés. Esto es al revés. Es 5 sobre 13. Ahí está. Qué boludo. 100. Y porque esto pasa dividiendo, ¿eh? Todo esto pasa dividiendo. Ahí es error mío ahí de pasaje. 112. A mí me terminó quedando, o sea, es menos 5 sobre raíz de 13. Va, sobre 13. Nos termina quedando 112 me quedó. Entonces, agudo, no. Obtuso. Falso. 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 Bien. ¿Se entendió? ¿Cómo es? Viste que este tipo de ejercicio ilustra bastante bien cómo funcionan la lógica entre rectas. Por eso, en general, yo suelo elegir acá este tipo de ejercicios, sí que son bastante completos, usan de todo. Más que ahora. Estos ejercicios sirven para englobar la mayoría posible de conceptos. Ahora, ¿qué tendrías que hacer en lo posible vos? ¿Vos tenés regularizadores? Bien, perfecto, genial. Esos de ahí, a ver, vamos a revisarlos primero. Bien, ya claro, te dije ejercicio 1 y 3, ejercicio 1 y 2, de verdad. Bueno, bien. Ejercicio 1 y 3. Nos falta plano. Bien. Ahora, con esto, en esta nueva información que tenemos, bien, en esta nueva información que tenemos, que es ejercicio 1 y 2, trata de ahora volver a hacerlos y a ver qué tal. Ahora igual vamos a ver plano, porque ahora vamos a ver las características de plano.
justamente. Vamos a ver plano, cómo graficar plano y qué característica tiene, para que puedas también terminar de resolverlo porque tienen plano. Bien. Bueno, vamos a ver plano. Plano. Los planos básicamente son básicamente unas superficies en tres dimensiones. Básicamente, si lo queremos escribir de esa manera. En general tienen dos formas de escribirse. Tenemos la ecuación general, que es muy similar a la de una recta, pero con una componente extra. A por X más B por Y más C, Z más D igual a 0. Esa es la expresión general que tenemos acá de un plano. Y la ventaja que tiene que también las componentes A, B y C son las componentes de un vector perpendicular al plano. Vamos a llamarlo N, el vector N, que tiene componentes A, B y C, es perpendicular al plano. Vamos a llamarlo plano pi. Suelen llamar con letra griega. Claro. Claro, algo. Repetime de nuevo. Sí. Y claro, realmente te tendrían, sí, pero te tendrían que, para dar el plano entero, para obtener el plano entero, si te dan un vector perpendicular, te tienen que dar justamente, te tienen que dar, me trabé, un punto de paso, también para despejar D, porque sin eso, lo que vos me estás diciendo es correcto, igualar para que D sea 0, pero te van a faltar los puntos, porque te van a faltar X y Z, ¿me seguís? O sea, te tienen que dar un punto de paso. Si te están pidiendo hallar la expresión general y te dan un vector perpendicular, te están pidiendo también, te están diciendo también despejame acá con este punto de paso que va a tener tres coordenadas, el despejame valor de D, por ejemplo. Bien. ¿Hasta ahí bien? ¿Así es? Bueno.
Bueno, ¿estás vuelto? Bien. Bueno, ¿qué tenemos? Perfecto. Un plano, además de su expresión general, se puede dar en su expresión paramétrica también. Que ahora en vez de tener, vamos a poner su componente X, su componente Y y su componente Z, porque ahora va a estar en tres dimensiones, va a haber un punto de paso que vamos a llamar PX, PY y PZ. Este de acá es el punto denominado punto de paso. Y le vamos a sumar un vector paralelo. Vamos a llamarlo UX, UI y UZ multiplicado por el parámetro que va a ser T. Usualmente este puede ser lambda también, dependiendo qué expresión te use. Wow. Te está diciendo que no estudie, te está apretando el escape. Te está diciendo pará, yo te protejo. Te están protegiendo. ¿Viste? Bueno, y acá el UX, Y, y Z es lo mismo que antes. El U es un vector paralelo a pi. También, por las dudas, te especifico que también puede haber una componente extra multiplicado por el parámetro. Bien. En general, en tipo de ejercicios no se da mucho porque es complicar el enunciado al repedo. Bien. Pero te lo menciono. Que literalmente se puede tener el parámetro multiplicado por un vector más, bx, by y bz, por t, también, es el t es el único parámetro, que también es un vector paralelo. O sea, puede estar multiplicado por dos vectores paralelos. En general, vos vas a tener uno solo. No hace falta que tenga los dos. No hace falta. En general te dan uno solo porque, como te digo, si no es complicar todo al requete pedo. Sí, sí, pero en general no tanto porque no es complicarlo, sino hacer el ejercicio. O sea, si a vos te pueden hacer un ejercicio así, con tres cosas no va a llegar ni en pedo a terminar el examen. Eso es lo que. O sea, en general muchas veces te lo dan de dos nomás, así. Eso es lo común, que se da en la mayoría de los casos. De esta manera. Entonces, ahora, bueno, una vez que tenemos esto, hay una cosa que se llama, ¿viste? Lo que es posición relativa. Posición relativa recta plano. Esto de la posición relativa recta plano, que a vos te lo dan así, yo lo suelo llamar, sí, posición relativa o disposiciones que hay. Porque vos en un plano, por ejemplo, un plano puede ser paralelo a una recta, así. Esto se va a llamar plano pi, esto es la recta S. Esto ya es más difícil de dibujar, porque ya empiezan a hacer cosas en 3D y termina siendo complicado. Tenemos que S paralelo a pi, o podemos tener que S y pi sean perpendiculares, por ejemplo. Así, por ejemplo. Y S
perpendicular a pi. Acá vamos a trabajar de nuevo con los vectores asociados. Por suerte, este tipo de expresiones no es difícil trabajar. Si vos sabés trabajar con esto que trabajamos acá, condiciones de paralelo, perpendicular, es lo mismo acá. Entonces acá, por ejemplo, es buscar, no sé, tenemos la ecuación general del plano. Tenemos, no sé, un vector que es perpendicular al plano. Tenemos el vector npi que es perpendicular a pi. Y de ese tenemos el vector también n s que es perpendicular a s. Si estos dos vectores, ahora, es más complicado de visualizar bidimensionalmente, ¿no? Porque estos dibujos te los estoy poniendo acá bidimensional. Pero estos dos son paralelos. Entonces, si vos tenés un vector perpendicular, vamos a poner el plano así, y la recta así, lo vamos a poner así visto de costado, esto es S y esto es pi. Si vos tenés un vector perpendicular a S y un vector perpendicular a pi, ¿cómo tienen que ser? ¿Ves? Paralelos, para que estos dos sean paralelos. Entonces, si n pi es paralelo a ns, entonces en la recta y el plano también son paralelos. ¿Ves cómo utilizo directamente de nuevo? Vuelvo a utilizar vectores para definir relaciones. ¿Me seguí con eso? Lo único que tengo que buscar de nuevo es relación entre vectores. Che, yo tengo un vector perpendicular. ¿Tengo un vector perpendicular a la recta? Sí, bueno. Hallo y trabajo con eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me seguís más o menos? Eso, es buscar relaciones entre vectores. Es decir, che, busco. ¿Qué vector tengo? Un vector perpendicular a S. Un vector perpendicular a pi. Bueno, a ver, ¿cómo busco su relación? Acá lo mismo, a ver, si yo acá tengo, no sé, quiero buscar la posición, cuando te preguntan posición relativa entre los planos, te están preguntando, ¿son perpendiculares o son paralelos? Nada más, eso es posición relativa. Si son paralelos o perpendiculares, nada más. Si son, qué sé yo, perpendiculares, digo, paralelos pueden ser coincidentes también. Puede pasar lo mismo. A ver si encuentro alguna imagen para posición relativa, recta y plano. A ver una imagen ahí que quede bien. Oh, esta está buena, mira. Mira, te lo muestro así, no tengo que andar dibujando todo. Es más o menos como yo lo he dibujado, pero este es mucho mejor. Esto así. Ve que esto está mejor dibujado, ¿ves? Esto es una posición relativa recta plana. Tenemos que buscar esto, son secantes, paralelos coincidentes o paralelos. Entonces, y para eso vamos a seguir basándonos en los vectores. Por suerte, la relación entre los vectores nos indica justamente si dos planos o dos rectas son perpendiculares o son paralelas. Entonces, si yo tengo acá un vector de perpendicular acá, a esta recta, y un vector perpendicular a este plano, lo único que tengo que ver es si estos dos planos son paralelos, y si son paralelos, la recta también. Y esto lo mismo. Los casos de estos dos son iguales. Nada más que después buscamos, ¿te acordás que hacíamos? Buscar en un punto. Hay dos opciones. Si están incluidos si son paralelos o se tocan en todos los puntos o no se tocan en ninguno. Entonces es buscar un punto en común. Si hay, ¿y cómo hacemos? Buscamos un punto que pertenezca a la recta S. Y una vez que encontramos el punto que pertenece a la recta S, lo reemplazamos en pi. ¿Pertenece ese punto a pi? No, listo. Son paralelos pero no coincidentes. Y en el caso acá de que sean secantes, podés encontrar hasta el ángulo. ¿Y el ángulo qué va a ser? El ángulo entre estos vectores. Si vos tenés un vector acá, que es paralelo, por ejemplo, a ese, y un vector, qué sé yo, paralelo a pi, busca este ángulo, si es que te piden el ángulo. Y eso lo hace con un producto escalar, no, vectorial. No, perdón, escalar. El vectorial también, pero te lo va a complicar. ¿Me seguís con eso más o menos? Si tenés los módulos, cualquiera de los dos, pero realmente tenés que... Siempre todo este tipo de ejercicios se basan en trabajar en vectores. Siempre. Es buscar
qué relación hay entre los vectores. Y en ese caso, una vez que vos trabajas con eso, una vez que hayas esa posición relativa, decís, bueno, ¿qué te piden? A veces te piden el ángulo, a veces no, depende. ¿Ok? ¿Se va entendiendo más o menos? Ujú. Pero bueno, lo que tenés que buscar es eso, es siempre buscar la relación entre ellos. Yo siempre trabajo con vectores, porque para mí es la mejor manera de trabajar entre planos. Y entre planos y entre rectas, porque vos también podés buscar relaciones entre planos mismos, buscar paralelismo de planos, perpendicularidad de planos, todo, pero todo se hace en base a vectores. Si vos buscás dos vectores perpendiculares, bueno, se hacen de una forma, buscar las posiciones relativas en estas cosas, lo podés encontrar encontrando vectores perpendiculares, por ejemplo, y así. ¿Me va siguiendo? Entonces, es buscar, es literalmente el mismo trabajo que hicimos acá, literal, es el mismo trabajo que hicimos acá, llevado a números más grandes, o sea, a ecuaciones más grandes. Realmente, esto de acá que hicimos es símil o igual a esto que hacemos acá. De buscar relaciones entre vectores, entre rectas y entre planos. Es agregarle un término, exactamente. ¿Bien? Bueno.